Hola, muy buenas a todos los que estén viendo este vídeo. Yo soy Javier Richard Cruz y bueno, vengo a presentar mi trabajo final de máster para Unisport, en el cual, bueno, mi trabajo final ha consistido en hacer un análisis y una investigación, un estudio de casos sobre la entrevista deportiva en el siglo XXI. La entrevista deportiva en el siglo XXI, sobre todo en televisión, ha sido el tema principal. Tenemos las estrategias, hemos planteado cuáles son los caminos más adecuados para llegar al objetivo de una entrevista, de nuestra entrevista. Posteriormente, hemos analizado los desafíos y las tendencias a los que se enfrentan los periodistas a la hora de hacer estas entrevistas deportivas en televisión, pero también a lo que se enfrentan los propios deportistas, porque también son parte fundamental en este tema, ¿no? Y bueno, también hemos analizado los formatos, con las nuevas tecnologías pues han surgido muchos temas nuevos, muchas otras formas de hacer periodismo y bueno, pues en definitiva toda esa evolución que ha llevado durante este siglo XXI más de 2 décadas en las cuales la entrevista deportiva en televisión ha evolucionado muchísimo. En cuanto a la estructura de este TFM, bueno, pues empezamos con el abstract y con las palabras clave, haciendo como un resumen de lo que ha sido este trabajo, introducimos el trabajo, el por qué lo hacemos. Bueno, yo estuve barajando varias opciones para ver cuál podía ser el tema más adecuado. Trabajo como jefe de prensa en un equipo de tercera federación, entonces estuve barajando hacer pues eso, un plan de comunicación, pero bueno, quería salir un poco de mi zona de confort y por eso elegí este trabajo. Para conocer un tema que no conozco tan en profundidad prácticamente. Teóricamente sí que lo conocía de la universidad, pero no prácticamente. Entonces por eso elegí este tema más enfocado a la televisión. Y bueno, en definitiva, pues después, como se está viendo en pantalla, encontramos eh, todos los temas que se desarrollan en el trabajo, hasta 9 puntos, algunos más parecidos entre ellos, otros más distintos, para desarrollar lo que ahora vamos a explicar. Después del trabajo en sí, encontramos las conclusiones y después las limitaciones que nos hemos encontrado, que han sido algunas, luego lo explicaremos. Y bueno, la bibliografía y los anexos, que es donde está la información de dónde la he sacado, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el trabajo explicamos qué es una entrevista y qué tipos de entrevistas hay, ¿no? Pues al final es algo básico y bueno, al final tenemos la entrevista informativa, que va más enfocada a eso, está basada en un hecho de actualidad y a partir de ahí se entrevista a un personaje que sea influyente o que tenga conocimiento sobre ese tema. Tenemos también la entrevista de opinión, va más enfocada a una persona que también tiene conocimiento sobre un tema de actualidad, pero no para que nos cuente algo, sino para conocer cuál es su opinión sobre ese determinado tema. Y la entrevista de personalidad, por último, pues es la que más se puede salir de las otras dos, la más diferente, porque está enfocada ya en ese personaje, ¿no? En conocer sus sentimientos, su vida, su biografía, etcétera. En cuanto a la estructura de una entrevista, bueno, cabe destacar que no todas las entrevistas tienen que ser iguales, porque luego lo explicaremos y en el TFM está bien explicado ese tema, que no todas las entrevistas son iguales porque cada entrevista es un mundo y cada personaje es un mundo. Entonces, y cada periodista tiene una forma y la situación sobre todo es clave para identificar cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, en definitiva, si podemos hacer un esquema habitual, que es lo más frecuente, no siempre tiene que ser así, pero lo más frecuente es así, pues primero se arranca la entrevista con una entradilla, con una explicación, exponiendo al entrevistado, exponiendo los temas que se van a tratar. Después está la formulación de preguntas, que es el grueso, ¿no? de la entrevista, lo más importante, que es donde de verdad vamos a sacar todo ese arsenal, todo lo que queremos sacar del entrevistado y por último el cierre para terminar la entrevista. En cuanto a las estrategias, este es uno de los puntos, por no decir el más importante, del TFM. Bueno, pues encontramos, por ejemplo, la relación de confianza con el entrevistado. Es muy importante tener ese contacto previo para que tenga confianza, para que se relaje y tener mejores respuestas. El contexto, como comentábamos, el factor tiempo, es muy importante saber
cuánto tiempo tenemos y en qué momento estamos para saber qué preguntas utilizar, cuántas hacer, etcétera. También, pues eso, las preguntas adecuadas en el momento oportuno. Es muy importante esto porque mm, no nos podemos salir de la línea en la que nos tenemos que salir y sobre todo sacar el máximo jugo posible en la entrevista. Escuchar al entrevistado. Esto también es vital porque muchas veces las mejores preguntas, las mejores respuestas no vienen en la primera pregunta, sino en la repregunta. Porque muchas veces el entrevistado nos deja algunas coletillas, algunos puntos clave que hay que tirar de ese hilo, ¿no? Y bueno, también documentarse, por supuesto, importantísimo, y hacer preguntas concisas y seguras, que se note que tenemos conocimiento a la hora de hablar sobre ese tema y que si lanzamos un dato, que sea y que esté muy, muy bien comprobado. Luego tenemos consejos para hacer una entrevista, pero bueno, no me voy a extender mucho más porque es básicamente lo que hemos explicado en las estrategias. Simplemente que en el TFM, bueno, pues he querido elaborar una gráfica para que quede mucho más visual y que dé ese carácter visual y más llamativo en el trabajo final de máster, ¿no? Posteriormente encontramos los desafíos y tendencias. Aquí lo agrupamos todo en uno, pero en el TFM está separado entre los desafíos y tendencias para los periodistas y por otro lado, para los deportistas, ¿vale? Entre los que sobre todo podemos destacar la irrupción de los streamers, que es una competencia clara para los periodistas y para el periodismo tradicional, los gabinetes de prensa, que suponen un, un impedimento muchas veces a la hora de conceder entrevistas, eh, porque manejan todo ese mundo de las entrevistas y es una parte muy importante que actualmente hay más gente trabajando en los gabinetes de prensa y es más difícil acceder a los protagonistas, la reducción de tiempo actualmente con las redes sociales cada vez más lo queremos todo ya, lo queremos ya y entonces hay muy poco tiempo para redactar noticias, para hacer vídeos que tienen que ser muy, muy cortos, ¿no? Y bueno, las redes sociales como nuevo método de promoción, especialmente porque los deportistas ya no necesitan al periodista para darse visibilidad, ¿no? Bueno, pues en siguiente punto, la entrevista dentro de de los diferentes formatos de programa televisivo, pues lo tenemos dentro de un informativo deportivo, dentro de un programa deportivo, dentro de un reportaje o dentro de una retransmisión. Eh, prácticamente el más destacado sea posiblemente en una retransmisión deportiva en el que también nos hemos enfocado mucho por la entrevista a Mónica Marchante, ¿vale? Porque ella es una experta en el tema y un referente sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido en el que más nos hemos enfocado, pero hemos explicado los cuatro tipos, ¿no? Después también hemos analizado durante la pandemia qué pasó con la entrevista, porque supuso un antes y un después, eh, porque facilitó muchas cosas, ya no se podía ir a los platos de televisión, entonces, claro, poquito a poquito se tuvieron que ir haciendo nuevas técnicas y la entrevista fue un género fundamental para poder llenar esos espacios que no se pueden llenar y sobre todo pues con esas nuevas tecnologías en las que vía Zoom, vía Meet, otras plataformas, pues se llegaba a eso, ¿no? Y bueno, tenemos también otro apartado en el que tratamos la evolución en el siglo XXI de la entrevista deportiva, ¿no? Cómo ha cambiado con los streamers, con las nuevas plataformas y sobre todo pues con todas las nuevas tecnologías que han supuesto pues que el periodismo se haya tenido que reinventar, ¿no? Y bueno, en cuanto a las conclusiones ya para ir terminando, pues encontramos que la evolución de la entrevista ha sido muy importante en este siglo XXI, pero sobre todo ha cambiado en cuanto a la tecnología. No ha cambiado tanto en su forma porque al final es lo mismo, las preguntas suelen ser las mismas y los periodistas suelen ser los mismos, ¿no? Otro de las conclusiones clave es el obstáculo que suponen los gabinetes de prensa, ¿no? Bueno, es lo que hemos estado comentando, que supone un impedimento a la hora de acceder a los deportistas porque, claro, ellos intentan siempre sacar la mejor imagen de los suyos, ¿no? Es lógico, pero bueno, supone también una contradicción para los periodistas. Y bueno, las otras conclusiones que hemos sacado son las nuevas plataformas y los streamers
que ya los hemos comentado, y las estrategias también, que son un pilar fundamental en este TFM y que lo hemos sacado, ¿no? Y bueno, en cuanto a las limitaciones, pues lo que hemos comentado en la entrevista clave para este TFM ha sido a Mónica Marchante. He tenido la oportunidad y la suerte de poder entrevistarla porque ella me puso muchas facilidades, contacté con ella. eh, la- la- el objetivo principal era Danae Boronat, porque yo lo que quería era entrevistarla para conocer su punto de vista, sobre todo sobre esa primera entrevista que hizo en formato holograma a William José en el año 2019, pero bueno, no pude contactar con ella y tuve que activar otras vías y finalmente pues con Mónica Marchante fue todo muy fácil y estuvo genial. Y bueno, en cuanto a la evolución personal de este TFM, para mí, bueno, yo lo valoro muy positivamente, ¿no? Este trabajo final de máster porque supone concluir una etapa de un año en el cual he aprendido mucho y en el que, bueno, creo que este TFM me ha servido para conocer más, si cabe, el mundo de la entrevista deportiva, porque no había tocado tanto la televisión, así que había podido participar en algún programa como colaborador, pero no haciendo entrevistas. Y bueno, me ha aportado mucho conocimiento y sobre todo destacaría el aprendizaje en cuanto a las técnicas que me dio Mónica Marchante para en un futuro yo poder aplicarlas y hacer mejores entrevistas, ¿no? Y bueno, en cuanto a las nuevas acciones, a mí me ha servido para eso, ¿no? Para conocer mejor cómo tengo que hacer una entrevista en un futuro en televisión, pero bueno, se puede aplicar también en otros formatos, en radio, en prensa escrita, en muchos, ¿no? Y bueno, hasta aquí este trabajo final de máster. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado.